¿Qué onda Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los DLC que vendrán en 2023. Como saben, ya había hecho una predicción de lo que pensaba que llegaría el próximo año, pero creo que ahora con la confirmación de Kim y Shingo, toca hacerle un remake, pese a haber acertado con dos de estos personajes, puesto que ahora estos personajes podrían venir en solitario. Bien, si te gusta mi contenido te invito a seguirme en mis redes sociales para que estemos en contacto, dejar un like, un comentario, compartir el video o suscribirte al canal, que es totalmente gratis. Además, te recomiendo activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos, seguirme en mi canal de Twitch para no perderte ninguno de mis streams que hago directos todos los días de la semana, o en su defecto, suscribirte a mi canal secundario para ver alguno de los streams resubidos por si te los has perdido. O si quieres apoyarme más, puedes dejar tus super gracias en este video o convertirte en miembro del canal. Dicho esto, ahora sí, comencemos con el video. Hace poco tiempo ya ha salido el primer leak de KOF 15 respecto a los personajes que llegarían en 2023. Esto, tómenlo con pinzas, aunque se diga que proviene del mismo que filtró todo el roster en un inicio. En esta filtración, al igual que la vez anterior, el sujeto nos hace adivinar el personaje en base a imágenes que hacen referencia a los personajes de KOF. Para el equipo 5 tenemos al confirmado Shingo, el cual luce un atuendo deportivo similar al que vimos en el ending del equipo de los Tesoros Sagrados, un sostén rojo y una estrella que obviamente hacen alusión a Alice, y un dragón junto a un poder oculto de color azul, haciendo alusión, en mi opinión, a Kenzo. Aquí, como ven, la filtración habla de que seguirán siendo equipos, pese a que pareciera en un inicio que los personajes vendrían en solitario, por lo que Shingo estaría acompañado por Alice y Kenzo, en una especie de equipo de novatos prometedores, o algo por el estilo. Luego nos menciona que Goenitz llegaría como DLC gratuito como Boss Challenge, probablemente. Pasemos al equipo 6 de este leak. En este vemos al ya confirmado Kim, el cual en esta oportunidad vendrá de negro y no de blanco. Este atuendo de Kim está reutilizado de un diseño rechazado para él en KOF 14, donde claramente podemos ver cómo iba a ser ese traje, con mangas largas y cabello largo. Esto fue recortado y se conservaría todo lo demás, como podemos apreciar por el cinturón y pantalón negro. Esto haría alusión al atuendo de Gangil. Es más, me atrevería a decir que este es el atuendo oficial de Gangil, por lo que esta vez Kim se vio obligado a utilizarlo de igual manera. En su espalda podemos observar el logo de la bandera de Corea del Sur, por lo que tiene mucho sentido que Kim, al utilizar este atuendo, venga en equipo junto a su maestro nuevamente. Y de hecho el leak así lo hace notar, con la imagen de un maestro y las montañas, justamente haciendo referencia a Gangil. Estos dos vendrían acompañados de la discípula Mei Lee, la cual muy posiblemente también luciría un atuendo oscuro, que haga juego con estos dos, y también, al igual que Kim, con los colores de Corea. En la imagen podemos observar a Athena y a Kamen Rider, una clara referencia a Mei Lee. Este sería el Corea Team de esta entrega. Pasando al equipo 7 las cosas empiezan a ponerse un poco raras. El primer miembro del equipo es Adelhid, sin lugar a dudas, por la clara referencia a sus accesorios. El segundo miembro es el que más llama la atención, pues se muestra a un pato y a una corona, haciendo referencia a Duck King, personaje de la saga Fatal Fury que supo debutar en KOF 11. Y el tercer miembro se ve un lápiz labial y un espejo, haciendo una clara referencia a Mature y a su clímax que tuvo en KOF 14. Sin lugar a dudas, un equipo de lo más extraño que tira por la borda quizás toda la credibilidad de este leak. Pero hey, nunca digas nunca. Entiendo que Adelhid puede juntarse con Mature para saber más información acerca de la resurrección de su padre, dándonos una historia interesante. Sin embargo, no sé qué pinta ahí Duck King. ¿Quién pagaría por Duck King como DLC? En serio. Creo que quedaba mucho mejor Adelhid junto a Mature y Vice, pero bueno, ya el tiempo nos dirá si esto es real o termina siendo uno de los muchos leaks fakes que siempre quedan en el olvido. Y por último, el equipo 8. Es un equipo de ensueño, un Street Fighter Team, es decir, un equipo con personajes invitados de otra compañía, más precisamente Capcom, conformado por Ryu, Chun-Li y Luke, el nuevo protagonista, tal y como pueden ver por las imágenes que hacen referencia a estos. A ver, esto es muy difícil que ocurra, pero tal y como están las cosas no es imposible, de hecho es hasta posible, siempre y cuando se animen a hacerlo, ya que la relación de SNK y Capcom me atrevería a decir que está en su mejor momento, pero antes de agregar un equipo DLC de Street Fighter a KOF, preferiría mil veces un SNK vs Capcom 3, quién sabe,
Quizás en Street Fighter VI también veamos un invitado por parte de SNK, y es algo que ambas empresas se pusieron de acuerdo. Como digo, no es imposible, pero sí suena fantasioso. Sin embargo, de todo el leak no es lo menos creíble. Lo menos creíble es que esté Doug King junto a Adelhit y Mature, sinceramente. Pero bueno, ya veremos si este leak resulta ser cierto o no. Quizás y cuando publique este video ya se desmiente totalmente, así que si vienes del futuro y sabes si es fake, déjalo en los comentarios para que nos enteremos todos. Yo por mi parte no diré si es real o no, tiene algunos buenos fundamentos, pero otros no tanto. Así que habrá que esperar a ver qué sucede. Bien, ya hemos hablado de este primer leak, ahora hablemos acerca de qué podemos esperar en 2023. Según la imagen que nos mostraron en el tráiler de presentación, se llegan a apreciar 7 siluetas. Aunque claro, esto puede no significar nada, y simplemente aparecieron 7 como pudieron aparecer 10. Sin embargo, tomaremos este número para hacer una predicción de qué es lo que podemos llegar a ver. Y hay dos opciones, o que estos 7 personajes vengan como equipos, o en solitario. Si vienen en equipos, serían 2 equipos de 3 personajes, y el séptimo sería un boss challenge. Como ya sabemos, la identidad de Kim y Shingo, y suponiendo que estos no comparten equipo, podremos teorizar sobre los equipos para estos dos. Empezando por Shingo, tenemos la opción de Shingo, Goro y Saisyu. Creo que es la que más se especula, ya que Saisyu es hoy en día el maestro de Shingo. Y como Goro es el único miembro del equipo de Japón que no ha regresado a KOF 15, podrían conformar este New Japan Team. Otra opción podría ser reemplazar a Saisyu por Kazumi. Esto le traería un aire fresco al equipo, además del regreso de un personaje muy querido. Kazumi y Goro pueden llevarse muy bien, además de que ya vimos que Shingo y Kazumi tuvieron interacción en anteriores KOF, por lo que no es descabellado, hasta puede conservar el nombre de New Japan Team tranquilamente. La opción 2 es Shingo, Lin y Seth, los compañeros de Benimaru en KOF 2000. Shingo y Lin serían llamados por el único agente que no se encuentra presente en KOF 15, Seth. Este investigaría por su cuenta los hechos ocurridos en el torneo, pero a falta de personal pide ayuda a sus antiguos compañeros de equipo. Incluso podría haber información acerca de Ron nuevamente, y pues claro, Shingo se uniría para mostrar su potencial. Y la otra opción es un equipo de novatos como el que vimos en el leak, Shingo, Alice y Kenzo. Sería una buena oportunidad para una especie de nueva generación o algo por el estilo. No necesariamente Alice y Kenzo deben ser los compañeros, pero Shingo sería el fundador de este equipo. Continuando con Kim, el panorama es un poco más fácil, solo veo 2 opciones sinceramente. Que regrese el clásico equipo de Corea, con Kim, Chang y Choi, que lo dudo debido a la vestimenta de Kim que hace alusión a su maestro, y ya sabemos que cuando un personaje cambia su atuendo y hace referencia a algo, siempre es por la historia del equipo. Como ocurrió con Benimaru, cuando lo vimos con un atuendo chino, sabíamos inmediatamente que estaría en el equipo de Yunei. Por lo que la opción más obvia es que Kim esté junto a Gangil y alguien más para completar el equipo. Aquí puede regresar Mei Lee, que es muy querida aquí en Latinoamérica, o Seung Hoon, que también sería discípulo de Gangil, por lo que no sería descabellado. Ellos dos son los grandes candidatos. No creo que Chang y Choi estén para completar. Y luego el Boss Challenge estaría entre 3 jefes muy solicitados, Goenitz, Orochi o Chrysalis. También existe la opción de que sean 9 en lugar de 7 personajes, ya que sumamos las 7 siluetas más Kim y Shingo. Aún así sería un equipo de completos desconocidos, por lo que no tendríamos ninguna información. Otras opciones que expuse en mi video anterior, en caso de que fueran más de 2 equipos justamente, son Oswald, Duolon y Shen, Sylvie, Sarina y Mian, y un Team Maximum Impact. Este último basándonos en el hecho de que el soundtrack de esta franquicia llegará próximamente a KOF 15, debido a que se encontraron en los archivos del juego gracias al data mining. Siento que ahí traerías algo de la saga de Ash, algo de la saga de KOF 14 y algo de un spin-off. Podrías completar bastante bien el roster. De la saga de Orochi ya creo que tenemos demasiado. Y de Nest con el regreso de Mei Lee también estaría bastante bien cubierto. Quizás con Chrysalis podríamos completarlo más. Ahora, en caso de que los personajes lleguen al roster como personajes solitarios, lo cual se rumorea de que esto puede ocurrir, debido a que sería más fácil incluir personajes muy queridos sin la necesidad de traer a todo un equipo, además de que varios usuarios se quejaron del precio excesivo de los equipos DLC, siendo que quizás solo querían comprar a uno de ellos y están obligados a comprar a los 3. Esto de personajes solitarios solucionaría eso, serían más económicos y no comprarías nada que no quieras obligado.
Mi lista de personajes solitarios, basándome en encuestas de popularidad realizadas por diferentes usuarios, es la siguiente: Kim, Shingo, Kazumi, Sylvie, Adelhid, un personaje de Metal Slug, un personaje de Maximum Impact, Goenitz, Orochi o Chrysalid. Como pueden ver, el sexto personaje dejé lugar para la sorpresa, como podría ser un personaje de Metal Slug o un personaje de Maximum Impact, mientras que el último sería un boss entre los 3 más pedidos por la comunidad. Pero si resulta que son 9 en realidad y no 7, podríamos incluir también a 2 personajes más. Para finalizar, les paso a mostrar un leak que está circulando recientemente en 4chan, donde curiosamente nos dan una lista de personajes en solitario. El leak dice lo siguiente: la primera temporada DLC tendrá un DLC más gratuito. Esto se refiere a que post el Samurai Team, la Season 1 terminaría con un personaje gratuito más, como sucedió con Rugal. SNK ha cambiado sus planes originales de la Season 2 debido a la alta demanda de ciertos personajes. Esto podría indicar el motivo por el cual han decidido traer personajes en solitario. Es más fácil traer a Shingo solo que formarle un equipo. La Season 2 traerá personajes en solitario, sin embargo podrían adquirirse también mediante packs. La selección de personajes de SNK fue evaluando diferentes encuestas en diferentes regiones donde el juego tuvo grandes ventas, encuestas en sus redes sociales y también preguntándoles a competidores profesionales. Algo que tiene cierto sentido, puesto que por ejemplo, la llegada de Darlie como tercer integrante del Samurai Team se debió a que ella fue la ganadora de la encuesta de personajes de Samsho realizada por SNK. Aún en esta temporada, la selección de personajes cambiará para tener 2 slots más al lado de Rugal. Habrá que estar atentos a una posible actualización que agregue 2 slots junto a Rugal, ya que ahí podríamos tener la primera señal de que esto es real. Hay programados 12 personajes más. Luego nos da una imagen donde hace referencia a estos 12 personajes DLC. Sumados a los confirmados Shingo y Kim, vemos que ha podido descifrar algunos personajes, pero hay otros que no. Aquí dejaré la lista de los personajes donde, a mi parecer, harían referencia en estas imágenes: Shenwu, Duolon, Adelhid, Mature y Vice, Kazumi Todo, Heavy D, Mei Lee, Hein y por último, este podría ser Choi u Oswald por el tipo de lentes, pero la verdad no estoy seguro al 100%. ¿Ustedes quién creen que sea? Así que bien, así está el panorama de momento en cuanto al DLC que llegaría en 2023 en KOF 15. Declaro oficialmente la temporada de leaks falsos de KOF 15 inaugurada. Así que prepárense para muchos leaks de 4chan, Reddit o cualquier otro sitio con múltiples personajes. La única manera de saber si estos leaks son reales o no es esperar a que SNK me tire el video como ocurrió anteriormente. Así que ya saben, si el video sigue público, quiere decir que es fake. Nada, mentira. Ahora hablando en serio, solo resta esperar y ver si estos personajes finalmente llegarán al juego. A continuación, te dejaré estas preguntas y espero tus respuestas en la caja de comentarios. 1. ¿Crees en el primer leak que te mostré en el video? Si tu respuesta es no, ¿por qué? 2. ¿Crees que los DLC de 2023 vendrán en equipos o solitarios? 3. Si Kim y Shingo vendrán acompañados en su equipo, ¿quiénes serían los miembros de este? 4. ¿Crees que el último leak con personajes solitarios sea real? Muy bien, eso es todo por ahora. Muchas gracias a Gara por ayudarme con las imágenes de los equipos para hacer más vistoso el video. Te lo agradezco mucho, men. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. Hasta la próxima. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.